Análisis escrito por Carolina Correa Mendoza. Ángel Gabriel Fraide Pérez. Seminario. Número 11.
Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast académico. El día de hoy vamos a analizar una obra fundamental del pensamiento político y jurídico moderno, El espíritu de las leyes, escrita por Montesquieu en el siglo XVIII. Esta obra es clave porque introduce una nueva manera de entender las leyes, el poder político y la libertad. Muchas ideas que hoy consideramos normales en los estados modernos tienen su origen aquí. A lo largo del episodio vamos a explicar el contexto histórico del autor, las ideas centrales del libro y su relevancia actual. Montesquieu fue un filósofo y pensador francés del siglo XVIII. Es conocido por proponer la división de poderes en el gobierno.
Para empezar, ¿quién fue Montesquieu y por qué es importante dentro de la Ilustración? Esta obra es considerada una de las más influyentes en la teoría política moderna. Muchas de las ideas que hoy consideramos normales dentro de los sistemas democráticos, como la división de poderes o la importancia de limitar el poder del gobierno, tienen su origen en este libro. Exactamente. A lo largo de este episodio vamos a analizar el contexto histórico en el que vivió el autor, las ideas principales de la obra y por qué sigue siendo relevante incluso en la actualidad. También vamos a explicar algunos conceptos clave que Montesquieu desarrolla, como su definición de ley, su clasificación de las formas de gobierno y su famosa propuesta de separación de poderes. La intención es entender por qué este libro es tan importante para el estudio del Estado, la política y el derecho. Además, trataremos de relacionar estas ideas con ejemplos actuales, para comprender mejor cómo influyen todavía en los gobiernos modernos. Frente a esta realidad, varios pensadores ilustrados comenzaron a cuestionar la concentración del poder político. Entre ellos se encontraban filósofos como John Locke, Jean-Jacques Rousseau y, por supuesto, Montesquieu. Montesquieu estudió Derecho y también viajó por diferentes países de Europa. Estos viajes le permitieron observar distintas formas de gobierno. Especialmente le llamó la atención el sistema político de Inglaterra, donde el poder del rey estaba limitado por el Parlamento. Esta observación influyó profundamente en su pensamiento. Fue así como Montesquieu comenzó a reflexionar sobre cómo deberían organizarse los gobiernos para evitar el abuso de poder y proteger la libertad de los ciudadanos.
Uno de los aspectos más interesantes del libro es la forma en que Montesquieu define las leyes. Para él, las leyes no son simplemente órdenes impuestas por una autoridad. Las define como relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. Esta definición puede parecer un poco abstracta al principio. Lo que Montesquieu quiere decir es que las leyes deben estar relacionadas con las condiciones reales de una sociedad. Por ejemplo, factores como la cultura, la religión, la economía, el clima o las costumbres influyen en la forma en que se crean y aplican las leyes. A esto es a lo que Montesquieu llama el espíritu de las leyes. Es decir, el conjunto de circunstancias que dan sentido y coherencia a las leyes de una sociedad. B. Según Montesquieu, no es correcto copiar las leyes de otro país sin considerar su contexto. Porque cada sociedad tiene características propias. Por ejemplo, una ley que funciona bien en un país puede no funcionar igual en otro con condiciones sociales diferentes. Esta idea fue muy innovadora para su época. En lugar de pensar que existen leyes universales idénticas para todos los países, Montesquieu propone analizar cada sociedad de manera particular. En otras palabras, las leyes deben adaptarse a la realidad social. Si las leyes no corresponden con la realidad de una sociedad, es muy probable que generen conflictos o que simplemente no se cumplan.
Otro punto fundamental del libro es la clasificación de las formas de gobierno. Montesquieu identifica tres tipos principales: la república, la monarquía y el despotismo. Empecemos por la república. En una república, el poder político pertenece al pueblo o a una parte de él. Dentro de la república pueden existir dos variantes: la democracia, donde el poder reside en todo el pueblo, y la aristocracia, donde el poder está en manos de un grupo reducido. Según Montesquieu, el principio que sostiene a la república es la virtud. La virtud aquí no se refiere a la moral individual, sino al compromiso de los ciudadanos con el bien común. Es decir, los ciudadanos deben preocuparse por el bienestar de la sociedad y respetar las leyes. Si los ciudadanos dejan de participar o de preocuparse por el interés público, la república puede corromperse. Ahora hablemos de la monarquía. En la monarquía gobierna una sola persona, generalmente un rey, pero su poder está limitado por leyes e instituciones. En este sistema, el principio que lo mantiene funcionando es el honor. El honor se relaciona con el sentido del deber y el prestigio social que impulsa a las personas a cumplir con su papel dentro del sistema. Finalmente tenemos el despotismo.
Para Montesquieu, esta es la forma de gobierno más peligrosa. En el despotismo una sola persona gobierna sin leyes ni límites. Todo el poder está concentrado en el gobernante. El principio que sostiene al despotismo es el temor. Los ciudadanos obedecen por miedo y no porque exista un sistema justo de leyes. Esta clasificación permitió analizar los gobiernos desde una perspectiva comparativa. Además ayudó a comprender cómo diferentes sistemas políticos funcionan según sus principios fundamentales. Probablemente la idea más famosa de Montesquieu es la separación de poderes. Esta propuesta busca evitar que el poder político se concentre en una sola persona o institución. Montesquieu propone dividir el poder del Estado en tres funciones principales. B. La primera es el poder legislativo. Este poder se encarga de crear y aprobar las leyes. La segunda es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo se encarga de aplicar las leyes y administrar el gobierno. Y la tercera es el poder judicial. El poder judicial se encarga de interpretar las leyes y resolver conflictos. La clave de esta idea es que cada poder debe ser independiente. De esta manera, cada uno puede limitar a los otros.
Este sistema crea un equilibrio que evita el abuso de poder. Si una sola institución tuviera todas estas funciones, existiría un gran riesgo de autoritarismo. Por eso, la división de poderes se convirtió en un principio fundamental de los sistemas democráticos. Hoy en día, la mayoría de las constituciones modernas incluyen esta idea. Por ejemplo, muchos países organizan su gobierno precisamente con estos tres poderes. Aunque este libro fue escrito en el siglo XVIII, muchas de sus ideas siguen siendo relevantes. Actualmente, los debates sobre democracia, libertad política y límites al poder continúan siendo muy importantes. En muchos países todavía existen problemas relacionados con la concentración del poder. Por ejemplo, cuando los gobiernos intentan controlar el poder judicial o debilitar las instituciones. En esos casos, las ideas de Montesquieu nos ayudan a analizar críticamente estas situaciones. También nos recuerdan que la libertad política depende de instituciones fuertes y de un equilibrio entre los poderes del Estado. Es decir, no basta con tener leyes escritas. También es necesario que existan mecanismos que aseguren su cumplimiento.
Para cerrar este episodio, podemos decir que El espíritu de las leyes es una obra fundamental para entender cómo funcionan los estados modernos. Montesquieu logró analizar las leyes, las instituciones y las formas de gobierno desde una perspectiva innovadora. Su propuesta de separación de poderes se convirtió en uno de los pilares de las democracias modernas. Además, su idea de que las leyes deben adaptarse al contexto social sigue siendo muy relevante. Esto nos recuerda que el derecho y la política siempre están relacionados con la realidad de cada sociedad. En conclusión, el pensamiento de Montesquieu continúa influyendo en la forma en que entendemos el poder, la libertad y la organización del Estado. Esperamos que este análisis haya ayudado a comprender mejor la importancia de esta obra. Gracias por acompañarnos en este episodio dedicado a una de las obras más importantes de la historia del pensamiento político.